Los medios de comunicación social logran presentar de modo impactante, implícita o explícitamente, los dilemas éticos de la audiencia, ayudando así a encontrar respuestas éticas a los nuevos desafíos. Cuando surge cualquier problema que crea angustia en la gente, hoy día acudimos a los medios, a las TICs, para encontrar una respuesta. Antes se iba a la iglesia o a otras formas de comunicación. Una película o un drama televisivo pueden estimular fácilmente la sensibilidad ética de los espectadores, provocando debates y reflexiones. De hecho, actualmente la mayor parte de la gente conoce el funcionamiento y los problemas de la sociedad por las imágenes emotivas de la televisión, del cine y del internet. Así que son fuertes, tienen potencia para ayudarnos a encontrar esa serenidad, a integrar los elementos que nos crean angustia. Los medios de comunicación social, y en esto estoy haciendo una cita textual, han alcanzado tal importancia que para muchos son el principal instrumento informativo y formativo, de orientación e inspiración para los comportamientos individuales, familiares y sociales. Las nuevas generaciones, sobre todo, crecen en un mundo condicionado por estos medios. Pero tenemos que ser autónomos. Una vez leí un chiste que decía: antes todos éramos hijos de papá y mamá, ahora ya somos hijos de la tele. ¡Qué bien! Ya somos todos hermanos. Sería una pena que nos convirtiéramos en clones, sin que nos diéramos cuenta. El formato simbólico y emotivo de las TICs es muy apto para estimular la imaginación ética. Ojos que no ven, corazón que no siente, se suele decir, ¿verdad? Es decir, para provocar en nosotros la empatía y la sensibilidad hacia los valores éticos de la experiencia humana. Los sentimientos de angustia frente a un niño minusválido, la rabia ante la injusticia, por ejemplo, provocan en nosotros una respuesta emotiva que nos abre la dimensión ética de la existencia y supone ya una fase preliminar de nuestro juicio ético. Intuyendo que ahí están en juego valores importantes, el sujeto se siente movido a iniciar un camino de reflexión, argumentación y vida responsable. Cuando al ver una película o cualquier producto mediático ustedes se sienten mal o se sienten muy bien, estaría bien que se preguntaran ¿por qué? ¿Qué valores están ahí en juegos que de alguna manera me hacen sentir así? Es decir, no dejen que quede solamente en la parte emotiva, traten de racionalizar. La respuesta emotiva que deriva de estimular la imaginación ética no es todavía un juicio ético articulado, aunque refleje lo que consideramos éticamente importante. Será por tanto necesario analizar esa respuesta para llegar a identificar los valores y las convicciones de la experiencia personal y colectiva. Se trata de expresar en modo articulado lo que creemos éticamente importante, para luego valorar a la luz de la más amplia tradición ética eso que vemos. Un buen programa mediático puede provocar en el individuo una experiencia liminal, es decir, entre la ficción y la realidad. Por ejemplo, al finales del siglo XIX tuvieron mucho éxito unos periódicos que se llamaban The Penny Press, porque costaban un penique. Estos periódicos presentaban muchas escenas, hablaban mucho de violencia, pero para la gente del capitalismo salvaje de entonces, que vivía en medio de la violencia, suponía un modo de reflexionar sobre lo que vivían y también sobre las consecuencias de lo que eran sus comportamientos. Por tanto, resultaron muy populares. Un buen programa mediático puede provocar en el individuo una experiencia liminal que le ayuda a revisar las convicciones y los principios sobre los que hasta ese momento ha basado su comportamiento ético. Usen las TICs para esto. Traten de ser libres, autónomos. Traten de analizar qué valores están ahí incluidos que de alguna manera le están provocando. De hecho, el uso de los medios de comunicación se incrementa exponencialmente cuando surgen nuevas amenazas, epidemias, fenómenos extraños, que provocan en la gente angustia o pánico. De hecho, por ejemplo, Erich Fromm, cuando en su libro El miedo a la libertad, trata de
explicar por qué la sociedad europea se dejó embaucar por personajes como Nazi, Mussolini, Franco, etc. Y dices que la gente ante la angustia prefirió abandonar, dejar que otro decidiera por ellos. Sintiéndose inmerso en esa realidad virtual, el espectador vive en primera persona los desafíos éticos que continuamente se producen en el mundo real. De este modo podrá renovar su percepción de la realidad y encontrar una respuesta ética adecuada a los nuevos retos a través de la integración simbólica de los elementos discordantes. Así funciona cualquier relato, tanto a nivel de literatura como a nivel también de producto mediático. Se empieza con una situación de armonía, les presenta a los distintos personajes, surge el problema que altera esa armonía, la sociedad elige a su héroe para que la defienda, que lucha contra el villano, parece que el villano triunfa y al final se restablece una nueva armonía en que se ha integrado ese elemento discordante. Así que el problema que se planteó se ve ya de distinta manera, ya no crea angustia. Nosotros tenemos la posibilidad de usar los medios también en este sentido. La persona entera se siente inmersa en la comunicación multisensorial de las TICs y puede usar ese contenido simbólico para articular su propia experiencia ordinaria. Esto no quiere decir que tenga que hacerlo en un modo ya predeterminado, como les decía, siendo un lenguaje abierto, polisémico, multisensorial, posibilita distintas interpretaciones. De hecho, hay como dos grandes teorías de comunicación, ¿verdad? Una que dice que sería lineal. Hay un emitente, codifica el mensaje y intenta que llegue al espectador tal cual, para que lo decodifique exactamente como él lo pensó. Si la comunicación no llega exactamente igual que lo que piensa el emitente, esa comunicación se considera que es un fracaso. Por tanto, se recurre a los estudios de psicología, sociología, para que el receptor lo entienda tal cual. Pero hay otra línea, que es un poco la que usaba Jesús en las parábolas, que es un modelo de comunicación, que es mucho más abierta. Se trata no tanto de una transmisión lineal, sino de una negociación. El emitente pone un mensaje y la audiencia participa en esa negociación. Aunque el mensaje no llegue tal cual se entendía, no por eso deja de la comunicación de ser un éxito. El arte nos invita un poco a esto. La audiencia puede acogerlo e interpretarlo en formas muy diferentes. Por ejemplo, en una situación de autoritarismo, colonialismo o represión puritana, el espectador se inspirará en las TICs para encontrar nuevas formas de vivir en armonía. ¿Han visto la película La vida es bella? ¿Le pusieron en español? La vida es bella. En un campo de concentración, cómo es capaz de vivir de manera distinta esa situación. Si tuviéramos esta capacidad, nuestra vida sería mucho mejor, porque no importaría mucho lo que pase, sino nuestra forma de afrontarla. En esa y en otras circunstancias, el espectador usa su imaginación para encontrar un sentido a los desafíos que le afligen y para prevenir o afrontar los posibles conflictos éticos a los que su comportamiento pudiera llevarle. Habiendo logrado esa integración, el sujeto se reencuentra con la placentera sensación de armonía. Bien.